La vida avanza y nosotros intentamos avanzar con ella, pero hay muchas veces en las que más que llevar las riendas somos arrastrados. Eso tiene grandes consecuencias para no solo nuestra vida, sino la de las personas a nuestro alrededor, porque funcionamos. Nos ocupamos de lo urgente, pero dejamos de mirar y cuidar aquello que marca un por 10 en nuestro bienestar. Si no eres consciente de que nuestro día a día nos va enfriando, puedes correr el riesgo de darte cuenta demasiado tarde y que sea muy difícil recuperar lo que en el fondo le da sentido a las cosas que haces. Es algo que está pasando a la sociedad de hoy en día. Nuestras relaciones se están enfriando. Y algo que influye en esto es que nos acabamos aferrando a un personaje que es útil para algunos aspectos de la vida, pero para otros no. El personaje es la forma en la que nos presentamos al mundo e intentamos parecer fuertes, capaces, que no sentimos lo que en el fondo sentimos. Y está bien, porque nos tenemos que sostener sobre identidades para relacionarnos con personas o situaciones. Y es que hay gente capaz de discutir durante 10 horas, pero incapaz de decir durante 10 segundos lo importante que es una persona para su vida. Si lo haces en modo broma para quitarle peso y no sentir esa incomodidad. Podemos atacar, podemos corregir, podemos aconsejar, pero cuando toca reconocer, ahí la cosa cambia. Este no es un vídeo para hablar realmente del personaje, pero llevar durante tanto tiempo esos personajes sin permitirte quitártelos y con estilos de vida totalmente disfuncionales, lo que hacen es que no te puedas luego quitar ese traje. Estamos todo el rato mirando lo que el otro no hace, lo que creemos que merecemos, pero no recibimos. Y el apego a un personaje que te acaba volviendo frío y desde esa frialdad necesitas buscar lo que te falta para sentirte bien y compensar tu malestar, acaba cargándose lo más importante que tienes, que son tus vínculos, tus relaciones, porque la mirada del otro y la necesidad de compartir del ser humano es mucho más fuerte de lo que quizás quieras reconocer. Necesitas a los demás, de eso no te libras, y es bonito, pero claro, si los necesitas porque aumentan una sensación de placer, de bienestar, de plenitud en tu vida, porque puedes compartir, porque te sientes acompañado, porque te sientes seguro, porque sientes que vas en una dirección en la que otras personas te acompañan y por lo tanto puedes llegar más lejos. Tenemos el foco en otras cosas, ya sea según qué tareas o deberes que nuestra mala gestión de nuestra propia vida ha hecho que tengamos que hacer cada día, ha cogido más peso que aquello que va a dar sentido a nuestro avanzar por la vida. Y aquí hablo de parejas, hablo de amigos, hablo de familiares, personas del trabajo o incluso personas con las que a veces te cruzas. Nos quedamos esperando a que el otro haga el primer gesto. No agradecemos, no valoramos, no reconocemos. Y es por ese apego al personaje que está lleno de orgullo. Y es que detrás del orgullo se esconde lo pequeños que nos sentimos. Y si expresamos que otra persona es importante para nosotros, como en el fondo no hemos parado de estar intentando proyectar una imagen de nosotros mejor de la que sentimos que tenemos, cuando nos abrimos de tal forma, sentimos que estamos siendo esas partes pequeñitas de nosotros. Cuando fíjate la paradoja, cuanto menos miedo tienes a que te vean como alguien pequeño, como alguien inferior, en el fondo más grande te vuelves, porque hoy en día todo el mundo polarizándose a mostrar una imagen que desde millas atrás se ve que es totalmente falsa, que es totalmente forzada y que es muy fácil al final estar actuando así. Cuando alguien muestra su vulnerabilidad, no digo que vayas mendigando amor, pero si realmente lo muestras cuando toca, eso es percibido con muchísimo valor, porque expresas lo que todos intentamos que nadie vea, que necesitamos a los demás, que son importantes para nosotros y nos sentimos agradecidos de aquellas personas que tenemos al lado. Aunque como te decía, si estás demasiado metido en el personaje, muchas veces no te darás cuenta. Y el momento en el que nos damos cuenta es cuando lo perdemos, cuando esas personas dejan de estar. Es ahí cuando sentimos ese vacío y nos preguntamos por qué no los cuidamos. Y además muchas veces pasa algo muy loco. Como tenemos tan mala relación con nuestras emociones, al ver que ya no están esas personas que eran importantes para nosotros y por no sentir el malestar de reconocer que podríamos haberlo hecho mejor, le empezamos a dar vueltas a la cabeza justificando que no lo hicimos mal. Y esto no se trata de hacerlo bien o mal,
pero como mínimo reconocer que seguramente podrías haber cuidado más a esas personas, yo creo que te hace una persona madura. Y no solo eso, sino que te permite responsabilizarte para las próximas veces hacerlo mejor. Bien, dicho esto, creo que queda claro que el día a día nos revienta, que creamos una falsa imagen de lo que somos para que nos vean de cierta forma, reprimimos las emociones, cada vez nos cuesta más de expresarlas y quien acaban pagando el pato son las personas importantes de nuestra vida. Antes de seguir, decirte que cada día envío un email para personas que quieren trabajar su mentalidad enfocada en liberarte de esas cadenas que te limitan, ya sean visibles o invisibles. Hablo de prácticas, herramientas, ejercicios. Si quieres recibir el email de mañana, te puedes suscribir en el enlace que hay aquí en la descripción o también tienes por aquí por pantalla un código QR. Volviendo al tema, hemos visto el problema. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. La gente, cuando se da cuenta de esos problemas, cuando se da cuenta de que a lo mejor no ha sido justa, de que podría hacerlo mejor, de repente se va al otro extremo y tampoco es real. Lo estás haciendo por ti, por no sentir la culpa. Hay que hacer las cosas bien. A veces lo más grande que puedes dar es muchísimo más pequeño. Es mirar a alguien de verdad. Y cuando digo mirar a alguien de verdad, es no estar ahí, pero pensando en tus cosas. Y no estar ahí, pero mirándolo desde tus sesgos, desde tus juicios, sino realmente enfocando tu atención para entender, para escuchar, para ver qué te quiere transmitir esa persona desde su perspectiva. Ese es un regalazo. También puedes reconocer algo concreto, agradecerle algún detalle que haya tenido o simplemente que esté. Eso que más valor tiene no cuesta nada económicamente, pero a nivel actitudinal nos cuesta muchísimo. Y cuesta porque requiere parar, requiere salir de lo automático, requiere mirar, requiere sentir, requiere exponerse y desmontar ese personaje que te has creído que eres sin ver que es una herramienta y que la estás utilizando en todos los aspectos de tu vida. Piensa en alguien cercano, tu pareja, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, un amigo, alguien que está ahí y que quizá has dado por sentado. No hace falta que le escribas un discurso de la parra súper extenso. Quizá con decirle algo concreto que valoras de esa persona y que normalmente no dices, sea suficiente. Mucha gente dirá esto y pensará, es verdad, hay que hacerlo, pero luego no lo hará, no porque no tenga tiempo, no porque no sepan qué decir, sino otra vez por la incomodidad de exponerse y romper el personaje. Y la habilidad de poder desmontar a ese puto personaje que hace que seas tan desagradecido es una de las habilidades más valiosas, ya que no hacerlo, no valorar a alguien, no exponerte diciendo lo importante que es, no agradecer cualquier gesto, solo lo harías por cobardía. Fíjate, porque parece contradictorio. Piensas que si no agradeces, si no pides perdón, si no enmiendas algo, si no reconoces, puedes ser débil y lo rechazas brutalmente y por eso no quieres exponerte a ninguna situación en la que aparezca esa sensación que tanto temes. Y tranquilo, que esa cobardía se entiende. Todos la tenemos. No nos falta amor por dar. A todos nos cuesta exponernos. Y para poder revertirlo, tienes que tomar conciencia de lo que es verdaderamente importante. Porque si no, vas pasando de puntillas por la vida y eso que es importante se te va escapando de tus manos. Llegas a cierta edad y de repente, y más hoy en día, te sientes súper solo. No tienes a personas con las que compartir. No hay nadie a tu lado. O al menos alguien que merezca la pena, que te vaya a escuchar, que te vaya a mirar como a ti te gustaría que te miraran, porque no lo has creado, no lo has alimentado. Y puedes tener compañeros de birras, gente con la que vomitar tu malestar y que esa persona luego te vomite el suyo, pero sin realmente querer comprenderte, sino utilizándote de forma instrumental para volcar el malestar y luego irse a casa, sin que haya una conexión de verdad. Pregúntate, ¿qué estás priorizando en X relación? ¿Tu orgullo o la persona y el vínculo que tenéis? ¿Cómo tú te quieres sentir o cómo quieres que se sienta la otra persona? Y es que, ¿sabes qué? A todo el mundo nos gusta sentirnos vistos y muchas veces damos por hecho que la otra persona ya lo sabe que la queremos, que sabe que la valoramos, que es importante para nosotros, pero que alguien lo sepa no significa que no necesite sentirlo, porque todos recordamos cuando alguien nos dijo esa frase, ese cumplido, ese reconocimiento, ese agradecimiento.
esa valoración de algo muy concreto que nosotros dábamos por hecho, pero la otra persona señaló. De lo que estoy hablando es de decir simplemente, me gusta mucho cómo haces esto, o decir, gracias por estar, o valoro mucho aquello que hiciste por mí el otro día. Porque más que lo que dices es cómo haces sentir a esa persona. Y es que la gente va a olvidar lo que le digas, pero lo que no va a olvidar es cómo le has hecho sentir. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, que sigan a tu lado o no. Y sobre todo, que sigan de una forma que merezca la pena. Y como aquí hablamos de libertad y de liberarte de tus cadenas, tienes que ver el siguiente enfoque. Esto que te estoy proponiendo es un trabajo personal en el que sales de tu automatismo, sales de tu orgullo, del modo necesidad. Y repito, no es que tengas que estar todo el rato mostrando tu vulnerabilidad, yendo detrás de los demás, haciéndote pequeñito, diciendo lo grandes que son los otros. Pero, hombre, de vez en cuando no está mal, ¿no? Que lo hagas con quien toca cuando toca, eso marca la diferencia. Que no se acostumbren y dejen de valorarlo, pero que tampoco se lo niegues si realmente lo merecen. Si esto te parece interesante y útil, me puedes dejar un like aquí abajo y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y dicho esto, hoy no tienes que cambiar tu vida, ni tampoco hacer nada espectacular. Solo tienes que elegir a una persona y mirarla de verdad. Reconocer algo que valoras y agradecerle que esté en tu vida. Te lo propongo. Si eres capaz de romper las cadenas de tu orgullo que influyen en que no construyas relaciones significativas y que aquellas personas que lo merecen no puedan recibir de ti ese gesto de valoración, déjamelo en los comentarios. Si te cuesta mucho, también dímelo. Si no puedes o estás en contra de eso, también dímelo y lo discutimos. Nada más, espero que te sirva y que seas capaz de seleccionar esos momentos y esas personas para dar ese toque mágico que suele faltar en las relaciones y es la inversión de la que menos te vas a arrepentir en tu vida.